Vamos a estudiar ahora el cerebelo. El cerebelo es una estructura muy importante, sobre todo para la coordinación de músculos. Esto sirve para la coordinación de los movimientos. Es característico que cuando se lesiona el cerebelo no hay parálisis, es decir, pérdida de los movimientos, sino lo que se presenta es una incoordinación o una asinergia de los movimientos. Ya veremos posteriormente cómo es posible que coordine estos movimientos y que al lesionarse no se presente parálisis, sino un término que se denomina la ataxia. Ataxia quiere decir torpeza o incoordinación para realizar los movimientos. Y una causa de ataxia puede ser la lesión del cerebelo. Aunque también la ataxia se puede ver por trastornos sensitivos, como cuando sucede cuando el paciente tiene pérdida de la sensibilidad de una extremidad, no puede realizar los movimientos en forma coordinada debido a la falta de sensibilidad. Y otra causa de ataxia es cuando existe lesión del oído interno, en la porción vestibular del oído interno, en donde el sujeto le cuesta trabajo mantener el equilibrio, presenta sensación de movimiento, es decir, el vértigo, y por lo tanto no puede realizar bien, sobre todo la marcha. Se ve que también el cerebelo puede tener influencia en la memorización de movimientos, entonces también se le involucra en funciones cognitivas superiores. Vamos a estudiar primero dónde está localizado el cerebelo. La localización del cerebelo es en el compartimiento infratentorial. Entonces, si vemos una vista lateral del tallo cerebral, mesencéfalo, puente, la médula oblongada y más abajo la médula espinal. Entonces, el cerebelo se va a encontrar dorsal al puente y a la médula oblongada. Y se encuentra, ¿sí?, en relación hacia adelante con el cuarto ventrículo, que se localiza entre el puente, médula oblongada y el cerebelo. Aquí arriba va a haber un repliegue de meninge, de dura madre, que va a separar a la cavidad craneal en un compartimiento supratentorial, que es muy grande, de un pequeño compartimiento que es el infratentorial, que ocupa 1/3 de toda la cavidad craneal, el compartimiento infratentorial. Aquí tendríamos el occipital, la escama del occipital, y aquí adelante estaría el clivus. Y este sería el agujero magno. Aquí arriba tendríamos el dorso de la silla turca, y ya propiamente la silla turca dentro del esfenoides y el seno esfenoidal. Entonces, todo esto sería el compartimiento infratentorial, en donde encontramos el tronco cerebral, mesencéfalo, puente, médula oblongada, el cerebelo y el cuarto ventrículo. El mesencéfalo quedaría transtentorial. Aquí arriba ya estaría parte del diencéfalo, el tálamo, el hipotálamo y el resto de los hemisferios cerebrales. Aquí tendríamos el óvulo occipital. Entonces, las estructuras supratentoriales sería el cerebro propiamente. El mesencéfalo estaría en relación con el borde libre del tentorio. Si vemos una vista superior de la norma interna del cráneo, habiendo cortado lo que sería la calota o la bóveda del cráneo, tendríamos aquí el piso anterior con el ala menor del esfenoide, los agujeros ópticos, la crista galli y la lámina cribosa. Aquí la silla turca y los peñascos, las porciones petrosas del temporal. En este sitio es donde quedaría el agujero magno que estábamos viendo aquí. Y este repliegue de dura madre, que es el tentorio o tienda del cerebelo, se va a estar insertando en el borde superior de la porción petrosa del temporal y también en relación con los surcos de los senos transversos que estarían en esta zona. Aquí como referencia tendríamos la protuberancia occipital interna. Entonces, este repliegue de dura madre presenta un borde libre aquí hacia adelante en forma
de una media luna. Entonces, este sería el tentorio. Estaría todo este tentorio. Y aquí estaría cortado, podríamos poner cortado un corte transversal del mesencéfalo, los pedúnculos cerebrales, y acá atrás el acueducto. Entonces, estas serían las relaciones del tentorio. Si yo corto aquí el tentorio, caería al compartimiento infratentorial. Este cerebelo le podemos estudiar dos caras. Podemos decir primero su cara superior o cara dorsal y acá abajo su cara ventral. Y uniéndose al tronco cerebral a través de unas patitas de sustancia blanca que son los pedúnculos cerebelosos. Tendríamos el pedúnculo cerebeloso superior que une al cerebelo con el mesencéfalo, el pedúnculo cerebeloso medio que lo une al puente y el pedúnculo cerebeloso inferior que lo está uniendo a la médula oblongada. Ya veremos que esto ocurre en el extremo superior o rostral de la unión de la cara dorsal con la cara ventral. Entonces, estudiamos en primer lugar la cara dorsal del cerebelo que se está relacionando con la cara inferior del tentorio. Tendríamos una estructura parecida a un corazón de naipe. Aquí tendríamos el extremo superior o rostral y acá atrás el extremo posterior o caudal. Entonces, esto es anterior o rostral y esto es posterior. Y el cerebelo en su superficie presenta una gran cantidad de surcos transversales, de tal forma que gran parte de su corteza cerebelosa queda oculta en estos surcos transversales. En la línea media presenta una estructura en forma de un gusano, por eso se denomina vermis. Este sería el vermis. Y a los lados tendríamos los hemisferios cerebelosos, el del lado izquierdo y el del lado derecho. Si esto lo vemos de frente, tendríamos que la cara dorsal del cerebelo tiene esta característica. Tiene forma de un techo de dos aguas. Aquí tendríamos la cara ventral, que vamos a estudiar posteriormente. Y entonces sería todo esto la cara dorsal, aquí la cara ventral, la cara dorsal en forma de un techo de dos aguas, donde la porción más alta es el vermis, y acá serían los hemisferios cerebelosos en su cara dorsal. Aquí arriba estaría el tentorio, que tiene esta forma de un techo de dos aguas. Ya veremos que aquí, en la porción más alta del tentorio, se encuentra un túnel venoso formado por un desdoblamiento de la dura madre, que va a ser el seno recto. Es un seno dural que queda exactamente aquí en la línea media y que va a ir a desembocar a la confluencia de los senos. En esta cara dorsal del cerebelo encontramos que hacia el extremo anterior, más cerca del extremo anterior, hay un surco, una fisura que separa dos lóbulos. Esta fisura que se localiza a nivel de los hemisferios cerebelosos, la fisura primaria. Que aunque diga primaria, no quiere decir que haya sido la primera fisura que apareció del cerebelo. Y separa un pequeño lóbulo hacia adelante, que es el lóbulo anterior del cerebelo, de uno muy voluminoso, el más grande en los mamíferos, que es el lóbulo posterior del cerebelo. El vermis se le describen varias estructuras que desde el punto de vista funcional y clínico no tienen alguna aplicación, como es, aquí le ponen el lobulillo cuadrilátero o el lobulillo central, después ya ponen el culmen, el declive y acá el folio, pero no tienen ninguna aplicación clínica este lobulillo central, el culmen, el declive y el folio. Ahora, como vemos, no existe una separación precisa entre el vermis y los hemisferios cerebelosos. Ahora, si vemos la cara ventral del cerebelo, ya lo vamos a ver por abajo el cerebelo, tendríamos
aquí el vermis, que va a tener esta característica, un pequeño chipotito, los surcos. Pondríamos aquí un pequeño lóbulo a los lados del nodulito que estamos ahí estudiando. Y aquí vendrían ya propiamente los hemisferios cerebelosos. Aquí tendríamos los hemisferios cerebelosos. Los surcos transversales que hacen que gran parte de la corteza cerebelosa quede oculta. Esta sería la porción anterior o rostral y esta es la porción posterior o caudal. Aquí sería la porción rostral y aquí la porción caudal. Se observa que en la porción rostral o anterior tenemos en el vermis ventral, este sería el vermis dorsal, el vermis ventral se encuentra el pequeño nódulo. Y a los lados del nódulo, unos pequeños lobulillos, que es el flóculo, que en grupo van a constituir el lóbulo, flóculo, nodular. Aquí tenemos el resto del vermis ventral, que lo separa del lóbulo posterior, este sería el gran lóbulo posterior, que ya lo teníamos aquí en la cara dorsal y se extiende hacia la cara ventral. Entonces de la cara dorsal se extiende a la cara ventral y lo separan dos pequeños surcos que se denominan las valléculas, que los podríamos poner en este sitio. Aquí serían un surco de un lado, un surco de otro lado, separando al vermis ventral de los hemisferios cerebelosos. Si vemos de frente la porción rostral del cerebelo, como sería esta visión, la estamos viendo por aquí arriba, ¿sí? En este extremo rostral, aquí tendría hacia la región ventral el nódulo y a los lados del nódulo estos pequeños lobulillos que veíamos, que son los flóculos. Aquí tenían como pequeñas alitas los flóculos. Y exactamente en esta unión entre el vermis dorsal y el vermis ventral, aquí es donde estaría la entrada de los pedúnculos cerebelosos, que estábamos mencionando en un principio. Los pedúnculos cerebelosos superiores, que es sustancia blanca que une al cerebelo con el mesencéfalo, unos voluminosos pedúnculos cerebelosos medios, que unen al cerebelo con el puente, y otros pequeños pedúnculos cerebelosos inferiores que unen al cerebelo con la médula oblongada. Entonces sería en este sitio donde, para poder estudiar adecuadamente al cerebelo, tendríamos que hacer un corte de los pedúnculos cerebelosos en este sitio, que sería en la unión del lóbulo flóculo nodular ventralmente y el lóbulo anterior y el vermis dorsal por arriba, ¿no? en esta zona. Aquí tendríamos entonces pedúnculo cerebeloso superior, pedúnculo cerebeloso medio y el pequeño pedúnculo cerebeloso inferior. ¿Sí? Aquí estaría mi lóbulo anterior, que sería en esta zona, mi vermis dorsal y aquí el vermis ventral, donde estaría el nódulo, y a los lados del nódulo estaría el flóculo, el lóbulo flóculo nodular. De esa forma, sí, ya tenemos parte de la anatomía de superficie, más bien de la configuración externa del cerebelo. Aquí nos falta marcar una fisura. Es una fisura muy profunda que va a separar el flóculo del lóbulo posterior, que es la fisura posterolateral. Que esta sí es la primera fisura que aparece del cerebelo. Ya veremos que el lóbulo flóculo nodular es la porción más antigua del cerebelo, que es el arquicerebelo. La otra fisura la habíamos puesto en la cara dorsal, que es la fisura primaria. Otra estructura así de la anatomía exterior o externa del cerebelo, vamos a observar que aquí en la porción ventral del lóbulo posterior
cerca de la porción también del extremo rostral del cerebelo, aquí atrás del flóculo, ¿sí?, se encuentran unas pequeñas protrusiones de este lóbulo posterior, que van a ser las amígdalas o tonsilas cerebelosas. Y estas amígdalas o tonsilas cerebelosas son las que se están relacionando hacia el agujero magno, serían en este punto, relacionadas al agujero magno, y que cuando hay un aumento de la presión intracraneal, este aumento de la presión intracraneal va a provocar que se desplacen las amígdalas hacia el agujero magno y provoquen una compresión de la médula oblongada, y es una situación grave si se presenta de forma aguda, porque puede provocar un paro respiratorio por compresión de la cara dorsolateral de la médula oblongada, que es donde se encuentra el centro respiratorio. Al igual que sucedió en el vermis dorsal, el vermis ventral presenta unas divisiones, como sería el nódulo, estaría en la porción más anterior, después viene la úvula, ¿sí?, la pirámide y el tuber, pero no tienen una importancia clínica. Entonces, nódulo, la úvula, la pirámide, ¿sí?, y el tuber. Muy bien. De esa forma ya tenemos descrita la configuración externa del cerebelo. Ahora, si hacemos un corte del cerebelo, vamos a tener que estudiar tres elementos, lo que sería la corteza cerebelosa, la sustancia blanca del cerebelo y sus núcleos centrales. Entonces, si hacemos un corte transversal del tronco cerebral incluyendo al cerebelo, lo podríamos esquematizar de la siguiente forma. Aquí tendríamos hacia adelante el puente, que algunos autores dicen que les recuerda la posición ginecológica, ¿sí? Aquí atrás estaría el cuarto ventrículo, y aquí esquemáticamente pondríamos nuestro cerebelo, aquí con su gran cantidad de pliegues, los hemisferios cerebelosos. Aquí muy esquemáticamente, aquí el vermis y el resto de lo que veríamos de los hemisferios cerebelosos. Aquí nos está quedando como si tuviera atrofia el cerebelo, pero no hay problema. Entonces, en un corte transversal del cerebelo tenemos la corteza cerebelosa, que ya decíamos que está plegada por estos surcos transversales, pero dentro de cada surco hay otros pequeños pliegues que recuerdan unas hojas y reciben el nombre de folias del cerebelo. Entonces, en la corteza cerebelosa se encuentran las folias o las hojas del cerebelo. Aquí profundamente estaría lo que comentábamos de la sustancia blanca, profundamente, y en relación hacia el techo del cuarto ventrículo, en la porción profunda de cada hemisferio cerebeloso, vamos a tener varios núcleos. Tenemos un núcleo que está cerca del techo del cuarto ventrículo, que ya está fastidiado de estar ahí tanto tiempo, porque va a ser el más antiguo, que es el núcleo fastigio o fastigiado. Entonces, aquí tenemos el núcleo fastigio. Superficialmente a él encontramos un complejo de núcleos, ¿sí?, uno que está dividido, que es el globoso, y después uno que tiene forma de émbolo, que es el emboliforme. Entonces tenemos el globoso y superficialmente a él el emboliforme. Que en conjunto forman, ¿sí?, el núcleo interpósito. Entonces, el interpósito corresponde al globoso y al emboliforme. Y por último, más superficial, tenemos un núcleo así que presenta varios pliegues, que es el núcleo dentado, que es el más reciente. Aquí se van colocando de acuerdo a la filogenia, a la evolución de las especies. El fastigio es el más viejito, el intermedio sería el interpósito, globoso, emboliforme, y el más reciente sería el núcleo dentado.
Entonces son las estructuras que puedo yo observar en un corte transversal del cerebelo. Aquí teníamos el puente con los pies del puente y acá atrás el tectum del puente donde están los núcleos de los pares craneanos. Y aquí estaría la parte de la formación reticular. Si hacemos un acercamiento de la corteza cerebelosa donde estarían las folias, ¿sí? Observamos que si agarramos una folia, la capa más superficial de la corteza cerebelosa es una capa de sinapsis, donde van a estar haciendo sinapsis las dendritas de las células de Purkinje, que es la capa media, y donde van a llegar fibras de la sustancia blanca, que ya veremos que son las fibras trepadoras, y es la capa molecular. En esta capa molecular existen unas pequeñas neuronas en forma de canastita, que son las neuronas en canasta, y unas pequeñas neuronas en forma de estrellitas, que son las células estrelladas, que funcionan como interneuronas. En la capa media tenemos unas células en forma de botella, que se disponen en una sola capa, que son las células de Purkinje. Entonces aquí tendríamos la capa de Purkinje, está constituida por una sola capa de células en forma de botella, cuyas dendritas se dirigen a hacer sinapsis en la capa molecular y sus axones se dirigen hacia la profundidad del cerebelo. Por último, la capa más profunda está formada por unas pequeñas neuronas, que son la capa granulosa. Tenemos la capa granulosa, son neuronas pequeñitas, ¿sí?, cuyos axones llegan hacia la capa molecular y sus dendritas están haciendo sinapsis con unas fibras que llegan a la corteza cerebelosa, que son las fibras musgosas que vamos a describir en la sustancia blanca. Aquí también se encuentran las pequeñas interneuronas en la capa granulosa, que son las pequeñas células de Golgi. De esa forma ya tenemos las tres capas de la corteza cerebelosa: la molecular, la capa de células de Purkinje y la capa granulosa, donde están pequeñas interneuronas de Golgi. Ahora, si hablamos de la sustancia blanca del cerebelo, vemos que las fibras de sustancia blanca que llegan al cerebelo y se dirigen y hacen sinapsis hasta la capa molecular, estas son las llamadas fibras trepadoras. Estas fibras trepadoras vienen casi exclusivamente de los núcleos olivares, del complejo olivar que se encuentra en la médula oblongada. Entonces, las únicas fibras trepadoras vienen de los núcleos olivares. Mientras que va a haber otras fibras de sustancia blanca que son más cortas y van a llegar a hacer sinapsis con las dendritas de las células granulosas. Y estas son las fibras musgosas. De esa forma se están creando circuitos, ¿sí?, dentro de la corteza cerebelosa. Mientras que las fibras eferentes, que en su gran mayoría se van a estar dirigiendo hacia estos núcleos profundos, tanto al fastigio, al interpósito y al núcleo dentado, son los axones de las células de Purkinje, son los axones de las células de Purkinje. Muy bien. De esa forma ya tendríamos la sustancia blanca, parte de la sustancia blanca del cerebelo. Nos faltaría describir la sustancia blanca que está formando a los pedúnculos cerebelosos. Estos pedúnculos cerebelosos son importantes porque son los que van a mantener el contacto entre el cerebelo y el resto del encéfalo, con tanto estructuras superiores a nivel del cerebro, tronco cerebral, como hacia la médula espinal. Entonces, de ahí la importancia de los pedúnculos cerebelosos para conectar al cerebelo al resto del encéfalo, del eje encéfalo-medular. Podríamos ir dividiendo estas fibras de los pedúnculos cerebelosos, ¿sí? Si tenemos aquí pedúnculo cerebeloso inferior,
pedúnculo cerebeloso medio y pedúnculo cerebeloso superior. Y podemos ir dividiendo en las fibras aferentes, es decir, las que entran al cerebelo a través de estos tres pedúnculos, y las fibras eferentes, es decir, las que salen del cerebelo a través de los pedúnculos. Y vemos que el pedúnculo cerebeloso inferior tiene una conexión muy importante con los núcleos vestibulares. Entonces, las fibras aferentes serían las vestíbulo cerebelosas, que vendrán ¿de dónde? De los núcleos vestibulares. Estos núcleos vestibulares, pues sabemos que van a estar en la unión entre el puente y la médula oblongada. Si hacemos un corte transversal recordando la médula oblongada, tendríamos aquí el techo del cuarto ventrículo, y entonces aquí estaría el piso del cuarto ventrículo. Recordemos que en las porciones laterales del piso del cuarto ventrículo es el área vestibular, que es donde están los núcleos vestibulares. Aquí estaría el núcleo olivar. Y entonces los núcleos vestibulares, superior, inferior, medial y lateral, algunos describen un supremo arriba del superior, ¿sí? Pues van a estar conectándose con el cerebelo y van a entrar a través del pedúnculo cerebeloso inferior. Otras fibras aferentes son de la misma formación reticular de la médula oblongada y también parte del puente, que serían las fibras retículo cerebelosas, que llevan, los núcleos vestibulares sabemos que reciben información del oído interno, de los canales semicirculares, el utrículo y el sáculo, y nos van a dar información de cambios de la posición de la cabeza o de todo el cuerpo, y va a ser importante esta información para mantener el equilibrio. Las fibras retículo cerebelosas reciben también información sensitiva general, de tacto, presión, importante también para que el cerebelo reciba esa información para mantener el equilibrio y para la coordinación muscular, como decíamos al inicio de la plática. Tenemos de los núcleos que están aquí en la médula oblongada, que es el núcleo del tracto espinal de trigémino. Entonces tenemos la información trigémino cerebelosa, que lleva dolor, temperatura, tacto grueso, presión de la cabeza. Pero también vamos a observar que hay tractos que vienen desde la médula espinal, que habíamos descrito como las vías ascendentes de la médula espinal, y habíamos descrito aquí el tracto espino cerebeloso dorsal, que nace del núcleo torácico, que se encuentra desde T1 hasta L2, y que asciende directo por el tracto espino cerebeloso dorsal. Entonces este tracto espino cerebeloso dorsal entra al cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso inferior, y que sabemos que lleva información propioceptiva inconsciente del tronco y de las extremidades inferiores. En la porción superior propiamente la unión de la médula oblongada con la médula espinal, se encuentra un pequeño núcleo que es el núcleo accesorio de cuneatus, que está ahí pegadito al núcleo cuneatus y que va a mandar fibras cuneo-cerebelosas. Entonces, fibras cuneo-cerebelosas que van a llevar la información propioceptiva, ahora inconsciente, de la extremidad superior, que va a entrar al cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso inferior. Porque el resto de las fibras propiamente del núcleo cuneatus ya sabemos que se decusan en la médula oblongada, en su porción baja de la médula oblongada, y ascienden en el hemnisco medio, y que sí llega al tálamo y a la corteza, que sería propiocepción consciente. Pero del núcleo accesorio de cuneatus, ¿sí?, es posible que llegue información propioceptiva inconsciente de la extremidad superior hacia el cerebelo. Se describen también fibras de los núcleos olivares, serían las fibras olivo-cerebelosas, cuya función no está muy esclarecida. Entonces vemos que el cerebelo recibe información muy abundante, ¿sí?, propioceptiva, inconsciente, y también de tacto, de presión, a través de todas estas
conexiones, aparte del oído interno, a través de los canales semicirculares, el utrículo y el sacro. Las fibras eferentes son muy pocas y serían las cerebelo-vestibulares, es decir, que recibe del núcleo del nervio y de los núcleos vestibulares y a su vez se las regresa otra vez a los núcleos vestibulares. Son las fibras cerebelo-vestibulares, que ya veremos en la división fisiológica del cerebelo su importancia para mantener el equilibrio ante cambios de la posición de la cabeza. Y las otras serían las cerebelo-reticulares, que van a ir hacia la formación reticular, tanto de la médula oblongada como del puente, y después de ahí van a descender las fibras reticuloespinales, también importantes para el equilibrio. Entonces vemos que tiene muchas aferencias, pero pocas eferencias. Por el pedúnculo cerebeloso medio entran muy pocas estructuras, que son las fibras ponto-cerebelosas, que vendrán de los núcleos pontinos de la porción anterior o basal del puente, ¿sí? Y son las fibras ponto-cerebelosas que entran decusadas, ¿sí? Se decusan y entran a través del pedúnculo cerebeloso medio. Ya veremos que estos núcleos pontinos tienen conexión sobre todo con la corteza frontal y parietal, son las fibras córtico-pontinas, sobre todo el área premotora y motora suplementaria. Y fibras eferentes no tiene. Entonces no hay ninguna fibra que salga del cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso medio. Algunos autores describen aquí también fibras reticulocerebelosas de los núcleos del RAFE hacia el cerebelo, que entran a través también del pedúnculo cerebeloso medio, pero no todos los autores la describen. Del pedúnculo cerebeloso superior, ¿qué fibras entran? Pues vamos a tener el tracto, ¿sí?, espino cerebeloso, pero ahora ventral. Este espino cerebeloso ventral, que nace de un núcleo poco definido, aquí en la porción más superficial en relación en la base de aquí donde se une el asta anterior con la comisura, aquí vemos que nacen fibras que se decusan y después ascienden, y es el tracto espino cerebeloso ventral, que va a llegar al pedúnculo cerebeloso superior y ahí se va a volver a decusar. Entonces doblemente decusar, una decusación primero en la médula espinal y después una decusación cuando llega al cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso superior. Este lleva información propioceptiva inconsciente de los segmentos lumbosacros de la médula espinal, es decir, sobre todo de las extremidades inferiores. Aquí también entran fibras rubro cerebelosas que irán del núcleo rojo, que el núcleo rojo sabemos que se localiza en el tegmento del mesencéfalo, inmediatamente por atrás de la sustancia nigra. Aquí estarían los núcleos rojos que se localizan a la altura de los colículos superiores, que mandan fibras rubro cerebelosas. Y aquí tenemos un pequeño núcleo también en el tegmento del mesencéfalo, que es el núcleo mesencefálico del trigémino, que lleva información propioceptiva de los músculos de la masticación y de la articulación temporomandibular. Entonces son las fibras trigémino cerebelosas. También se ha observado que de los colículos, ¿sí?, tanto de los superiores que llevan información visual como de los inferiores que llevan información auditiva, tenemos las fibras tecto cerebelosas. Entonces el cerebelo también está recibiendo información visual y auditiva. Esas serían las principales fibras aferentes al cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso superior. Y las fibras eferentes, vamos a tener cerebelo rubrales, que irán hacia el núcleo rojo, y unas muy importantes que son las cerebelo talámicas, que van sobre todo al núcleo
ventral lateral, si vemos nuestro tálamo en una vista lateral, núcleos dorsales, núcleos ventrales, los dorsales, y en los ventrales el ventral anterior y acá el ventral lateral. Y este ventral lateral se subdivide en una porción posterior, que es el ventral lateral posterior, que es a donde llegan estas fibras cerebelo-talámicas. Y ya después veremos que este ventral lateral en su porción posterior se proyecta hacia el lóbulo frontal, sobre todo al giro precentral y parte también del área premotora. De esa forma ya tenemos descrita la anatomía, ¿sí? Tanto anatomía externa como la anatomía interna o profunda del cerebelo con sus conexiones, ¿sí? Con el resto del eje encéfalo medular. Entonces, ahora pasaríamos a describir la división funcional del cerebelo, que tiene una importancia clínica. Entonces hablaríamos aquí de la división funcional del cerebelo. Desde el punto de vista filogenético, el cerebelo lo podemos dividir en su porción más antigua, que es el arquicerebelo, una porción menos antigua, que es el paleocerebelo, y la más reciente, que es el neocerebelo. El arquicerebelo se encuentra en los peces y en los anfibios, en los primeros anfibios, mientras que el paleocerebelo ya aparece en reptiles, aves, y el neocerebelo en los mamíferos. Esto tiene mucho en relación a estar sometido a la fuerza de gravedad, a la necesidad de extremidades para poderse desplazar. Como sabemos, un pez, lo único que necesita es mantener la posición vertical, ¿sí? Entonces ya sabemos que los peces aquí tienen su línea franjeada, que funciona como los canales semicirculares de nosotros, y entonces a través de la corriente que va pasando por estas líneas laterales tiene que mantener la posición erecta este pececito, y no necesita propiamente de extremidades para desplazarse. Pero una vez que los animales salieron hacia el exterior, hacia la superficie, ¿sí?, estos animalitos necesitaron de extremidades para poderse desplazar, y entonces tienen que haber cambios posturales para mantener la posición erecta, y aparte necesitan movilizar las extremidades para poderse desplazar. Entonces, al estar sometidos ya a la fuerza de gravedad, necesitan mayor cambios del tono muscular para mantener la postura y para poderse desplazar. Y ya en los mamíferos, el simple hecho que ya tengan extremidades más largas y que estas extremidades estén articuladas y que tengan un desarrollo distal estas extremidades para que se pueda movilizar en forma independiente cada uno de estos pequeños segmentos, en este caso los dedos, la muñeca, el codo, hacen que se desarrolle el neocerebelo para controlar sobre todo la movilidad de musculatura muy fina, que es la musculatura distal de las extremidades, en este caso de los mamíferos. ¿Qué estructuras forman el arquicerebelo? El arquicerebelo lo forma el pequeño nódulo que veíamos en la cara ventral del vermis, y hacia los lados el flóculo. Entonces sería el lóbulo, ¿sí?, flóculo nodular, y que se desarrolla junto con un pequeño núcleo que ya veíamos hacia el techo del cuarto ventrículo, que era el núcleo que estaba ya fastidiado de estar ahí mucho tiempo, que es el núcleo fastigio, ¿sí? Y estas estructuras, ¿sí?, tanto el núcleo fastigio como el lóbulo flóculo nodular, reciben aferencias de los núcleos vestibulares. Y del nervio vestibular. El nervio vestibular tiene la característica que entra al tallo cerebral
y se puede conectar directamente hacia el núcleo fastigio o también al óvulo flóculo nodular, así como también los núcleos vestibulares que colocamos en la porción lateral del piso del cuarto ventrículo se conectan hacia el flóculo y hacia los núcleos del fastigio. ¿Sí? Por eso el arquicerebelo, ¿sí?, se denomina el vestíbulo cerebelo. Entonces este vestíbulo cerebelo porque recibe conexiones de los núcleos vestibulares y del nervio vestibular. Entonces quiere decir que ante cambios de posición de la cabeza que perciben los núcleos vestibulares, ¿sí?, estos se van a ir hacia el arquicerebelo y el arquicerebelo se los va a regresar, que son las fibras cerebelo vestibulares. Entonces el cerebelo lo que hace es coordinar la sinergia muscular. Sim sabemos que es unión, sim, por ejemplo, simbiosis, unión de vidas, y ergos es trabajo, entonces unión de trabajo de los músculos. Es la función principal de todo el cerebelo. Aquí estamos hablando del arquicerebelo, pero es de todo el cerebelo. Entonces, ante cambios de posición de la cabeza, por ejemplo, si nos vamos durmiendo en el metro, ¿sí?, la cabeza se va inclinando hacia un lado, ¿sí?, nos vamos durmiendo, ¿sí?, y entonces empiezan a haber estímulos tanto propioceptivos del cuello, que tiene que ver con el espinocerebelo, que va a ser el paliocerebelo, pero también de los canales semicirculares. Entonces, aunque el sujeto se esté durmiendo, estos cambios de posición los percibe el nervio vestibular, que llega a los núcleos vestibulares, hacia el arquicerebelo, y el arquicerebelo, ¿sí?, va a decir o va a coordinar qué grupos musculares se tienen que contraer, en este caso del cuello, para poder mantener la postura, va a decir en qué dirección, con qué fuerza, con qué velocidad, para poder enderezar la cabeza, y de esa forma el sujeto no se cae, a pesar de que se estaba durmiendo. En ese momento despierta el sujeto porque estaba cayendo su cabeza. Y entonces quiere decir que de estos núcleos vestibulares nacen fibras que ya habíamos descrito como fibras descendentes, que son la vía vestíbulo espinal, y de esa forma va a actuar en las astas anteriores de la médula espinal para dar respuestas de enderezamiento. Lo mismo, este arquicerebelo tiene conexión con la formación reticular del puente y de la médula oblongada, y se va a formar la vía retículo espinal, que también va a dar respuestas de enderezamiento para mantener la posición erecta. Entonces este arquicerebelo es muy importante para mantener la postura, tanto del cabeza, tronco y del cuello, y de lo que sería para mantener la postura. Cuando estamos sentados, estamos de pie. Si nos vamos al paliocerebelo, el paliocerebelo, ¿quién lo va a estar formando? Ya decíamos que aparece en los reptiles y en las aves. Entonces, si vemos una vista dorsal del cerebelo que veíamos al principio, ¿sí?, en esta vista dorsal del cerebelo, aquí tendríamos la fisura primaria, ¿sí?, el vermis dorsal. Entonces, el lóbulo anterior del cerebelo, que es chiquito, ¿sí?, con esta parte del vermis dorsal. Y si vemos el vermis ventral, aquí sería lo que estábamos mencionando hace rato, que sería el flóculo, y aquí el resto del lóbulo posterior del cerebelo, vemos que el vermis ventral, con las regiones paravermianas, que son 1 o 2 centímetros, de aquí del lóbulo posterior del cerebelo en su cara ventral, así como el lóbulo anterior y la cara dorsal del vermis, que se relaciona con el lóbulo anterior del cerebelo, estos van a formar el paliocerebelo. De los núcleos, si ponemos aquí el techo del cuarto ventrículo, acá el piso del cuarto ventrículo, tendríamos los núcleos interpósitos, el globoso y el emboliforme, formando parte de este paliocerebelo.
Las fibras aferentes del paliocerebelo sobre todo tienen que ver con las vías propioceptivas inconscientes. Entonces quiere decir que va a estar conectado con los tractos espino-cerebelosos, tanto el dorsal como el ventral, que ya decíamos que llevan propiocepción inconsciente de las extremidades inferiores y del tronco. Pero también tendríamos las cuneo-cerebelosas, del núcleo accesorio de cuneatos, que lleva la propiocepción de la extremidad superior, así como también de información sensitiva general, táctil, propioceptiva de la cabeza, que serían las fibras trigémino cerebelosas, así como también de la tecto cerebelosa, información visual y auditiva. Entonces, este paliocerebelo, por sus conexiones, se denomina el espino cerebelo. Ya de esta forma tenemos espino cerebelo, palio cerebelo. Y el vestíbulo cerebelo sería el arqui cerebelo. Entonces, esta porción del cerebelo va a ser muy importante, sobre todo para la deambulación, porque somatotópicamente, ¿sí?, aquí en la porción dorsal del cerebelo existe una representación somatotópica del cuerpo, de tal forma que aquí en el lóbulo anterior es donde estarían las extremidades inferiores. Estaría un muñequito así de cabeza, donde estarían somatotópicamente aquí las extremidades inferiores, aquí en esta porción, y el tronco quedaría aquí en esta porción. Entonces es muy interesante saber que aquí está representada las extremidades inferiores y el tronco queda representado en el vermis. Y esta es una zona que se atrofia por el alcoholismo crónico. Por eso vemos que el sujeto alcohólico crónico, aunque ya no esté tomando bajo efecto de las bebidas alcohólicas, ya tiene una forma muy característica de caminar, aumentando la base de sustentación, separando las piernas, ¿sí?, y arrastrando los pies, ¿sí?, como si estuviera tomado, pero en realidad ya lo que tiene es una atrofia del lóbulo anterior del cerebelo, que es una encefalopatía cerebelosa posalcohólica, ¿sí? Entonces es la característica del espinocerebelo. Quiere decir que de este núcleo, de esta porción del cerebelo, de la región vermiana dorsal, el lóbulo anterior, el vermis ventral y la región paravermiana, se conectan con estos núcleos del interpósito, globoso y emboliforme, y de aquí salen fibras que se van a ir sobre todo a la formación reticular del puente y de la médula oblongada, y van a descender fibras retículo-espinales importantes para la postura y para la deambulación. También se ve que se conectan con los mismos núcleos vestibulares, vestíbulo espinal. Entonces se empalman, se imbrincan, ¿sí?, tanto el arqui con el palio y el palio también con el neocerebelo. No hay una división así, vamos a decir, tajante. Se ve que también el espino cerebelo tiene conexión con el núcleo rojo a nivel del mesencéfalo. Entonces tienen cerebelo rubrales, y del núcleo rojo se origina la vía rubro-espinal, que también nos va a dar control de movimientos de la vía rubro-espinal. Aquí nos faltó decir, y vale la pena recalcar, que los núcleos vestibulares tienen conexión a través del fascículo longitudinal medial, tienen conexión con los núcleos de los músculos extraoculares, con el sexto en el puente y el cuarto y el tercero en el mesencéfalo. Entonces, de esa forma, estímulos vestibulares provocan cambios de los movimientos oculares, y eso lo podemos corroborar si empezamos a dar vueltas con los ojos cerrados o los ojos abiertos, y nos detenemos bruscamente. Vemos cómo tenemos la percepción del movimiento, porque se presenta un movimiento de nistagmus de los ojos, y esto es debido a que al detenerse bruscamente la cabeza todavía sigue habiendo una inercia del movimiento de la endolinfa en el oído interno, que sigue estimulando los núcleos vestibulares, y los núcleos vestibulares, a través del fascículo longitudinal medial, va a estar provocando un estímulo
con los núcleos del sexto, del tercero y cuarto para provocar movimientos reflejos de los ojos, que sería el nistagmus oculovestibular por una irritación de los núcleos vestibulares. Y esto es importante para mantener la postura. Bruscamente movemos la cabeza, los ojos buscan un punto de fijación para mantener el equilibrio. Por último tendríamos el neocerebelo. El neocerebelo lo va a estar constituyendo sobre todo el lóbulo posterior. Entonces tendríamos el lóbulo posterior con el vermis dorsal que se relaciona con el lóbulo posterior, y la cara inferior pues sería con el lóbulo posterior, ¿sí?, excluyendo la región paravermiana. Entonces sería todo esto, porque la región paravermiana, que es donde está representada la porción proximal de las extremidades, corresponde al paleocerebelo. Y en cambio aquí, en las porciones laterales de la cara ventral del lóbulo posterior, estaría parte de la representación de las porciones distales de las extremidades, tanto del pie como también de la mano, porque entonces hay una representación somatotópica en la cara dorsal, pero también una representación somatotópica en la cara ventral. Aquí, en la cara ventral, ponen aquí una carita, el tronco, y acá las manitas, y acá el piecito, ¿sí? Y aquí dándole la espalda, el otro muñequito, la espalda, ¿sí?, la cabecita aquí en relación con el lóbulo flóculo nodular, y las manitas aquí hacia las porciones laterales del lóbulo inferior. Entonces, este neocerebelo está en relación con qué núcleo. Si aquí ponemos el techo del cuarto ventrículo, el piso del cuarto ventrículo, estaría en relación con el núcleo dentado, que es el más reciente. Entonces ya vemos arquicerebelo, el fastigio, paleocerebelo, el interpósito, y neocerebelo, el núcleo dentado. Este neocerebelo recibe sobre todo información de los núcleos pontinos. Entonces, ponto cerebeloso. Entonces, de los núcleos pontinos, ¿sí?, van a estar entrando por los pedúnculos cerebelosos medios. Por eso se denomina ponto cerebelo. Entonces, el ponto cerebelo, ¿sí?, es el neocerebelo. También le llaman el cerebro cerebelo. ¿Por qué? Estos núcleos pontinos van a recibir información de la corteza frontal, principalmente, ¿sí?, de lo que sería el giro precentral, y del área motora suplementaria y área premotora, que sería la área 6 y aquí el área 4. Entonces bajan fibras córtico-ponto, que pasan por el brazo anterior de la cápsula interna. Entonces de ahí llegan a los núcleos pontinos, hacen sinapsis, y de estos núcleos pontinos nacen fibras que se decusan y van hacia el neocerebelo, a la corteza cerebelosa, y de la corteza cerebelosa bajan hacia el núcleo dentado. Entonces, córtico, ponto, cerebelo, dentado. Y después del núcleo dentado, estas fibras se van a dirigir hacia arriba a través del pedúnculo cerebeloso superior. Aquí entraron al cerebelo las pontos cerebelosas por el pedúnculo cerebeloso medio. Y aquí se vuelven a decusar. Entonces aquí está nuestra línea media, se van a decusar y llegan al tálamo. Ya hemos mencionado que van a llegar al tálamo, al núcleo ventral lateral en su mitad posterior. Entonces llegan aquí al ventral lateral en su porción posterior. Entonces son córtico, ponto, cerebelo, dentado, tálamo, se vuelven a decusar aquí y se regresan a la corteza. ¿A qué parte de la corteza? Pues al giro precentral y al área premotora y motora suplementaria. De esa forma el cerebelo está influyendo en la corteza motora. Entonces dice que el cerebelo tiene la capacidad de memoria de movimientos que requirieron un aprendizaje previo, ¿sí? Entonces aquí se van memorizando engramas cerebrales
para ir viendo estas vías polisinápticas para realizar los movimientos en forma coordinada. Ya decíamos que en un principio que nos da la sinergia muscular. Entonces, a través del cerebelo se mide la velocidad en la que se va a realizar el movimiento. También se mide la distancia en la que se va a desplazar la extremidad. Por ejemplo, si queremos tomar un vaso, el cerebelo tiene conexión visual, tiene información propioceptiva, y entonces a través de la vista yo puedo ir determinando, ¿sí?, la distancia a la cual se encuentra ese objeto que voy a tomar, en este caso un vaso, ¿sí? Tengo información propioceptiva de mi extremidad superior con la que voy a tomar el vaso, ¿sí? Y entonces de esa forma yo dirijo la mano para tomar el vaso. Entonces esa sería metría. Por otro lado, tengo que ir abriendo los dedos de mi mano para que vayan teniendo más o menos la forma del vaso para poderlo tomar en forma adecuada. Entonces, toda esa información propioceptiva que recibe el cerebelo y da una respuesta, ¿sí?, que se va a ir a la corteza cerebral, donde se está realizando la planeación del movimiento, y a través ya de las vías córtico-espinales, movimientos finos, pero también a través de las vías córtico, retículo, espinales, ¿sí?, pues va a ser posible que se realice el movimiento de forma adecuada. Claro, aquí también influyen las vías vestíbulo, espinales. Entonces, cuando estamos realizando un movimiento fino, como aquí es algo tan sencillo como tomar un vaso, pues yo sé que una vez que tomo el vaso y lo dirijo a mi boca, tengo que ir viendo el movimiento, midiendo el movimiento en velocidad, distancia. También tiene que ver con la fuerza con la que voy a tomar el vaso, ¿sí?, o si voy a cargar un objeto muy pesado. Toda esa planeación ya la va haciendo el cerebelo, ¿sí? Entonces vemos que el cerebelo, pues, es muy importante para esta coordinación muscular y que está influyendo en la corteza cerebral para la memoria de estos movimientos, y que no, un niño muy pequeñito, si le damos un pedacito de pan a un niño de 2, 3 meses, vemos que sus movimientos son muy torpes, tiembla y le cuesta trabajo llevar el alimento hacia la boca porque no tiene todavía medición de la distancia ni la velocidad adecuada. Hay una asinergia muscular, pero con el tiempo, con la maduración de estos sistemas, sobre todo el proceso de mielinización, y a través de la práctica, se van creando vías polisinápticas en las cuales el sujeto hace la planeación de tomar un objeto, o ya movimientos más complejos como es el andar en bicicleta, ¿sí?, el subir a la bicicleta, recibe información visual, propioceptiva, se cae varias veces, y entonces hace aquí la planeación y el cerebelo va guardando la información de cómo realizar los movimientos en forma sincronizada. Una forma muy fácil de aprender las funciones del cerebelo sería a través del síndrome del fin de semana, es decir, el sujeto que acostumbra a tomar el fin de semana, y vemos que el cerebelo se afecta por el alcoholismo, así como varias partes de nuestro encéfalo, y como el sujeto tiene trastornos de temblor al tratar de tomar el vaso, pero ya bajo bebidas alcohólicas, no mide la distancia para servir el contenido de una botella, y entonces ya no le atina y lo tira fuera del vaso, ¿sí? Cuando se para a caminar, pues vemos que se va balanceando de uno y otro lado, que es la marcha de ebrio. Hay incoordinación también en su voz, y entonces habla en forma arrastrada, que la voz es cándida, ¿sí? Entonces vemos que efectivamente el cerebelo se afecta por la intoxicación etílica.